En la actualidad, la mayoría de las máquinas y artefactos necesitan de la electricidad para funcionar. Sin energía eléctrica simplemente no podríamos vivir. Hoy en día, es imposible pensar en trabajar sin una computadora. Sin electricidad, tampoco podríamos ver nuestros programas favoritos en el televisor, ni disfrutar de películas o videos en el reproductor de DVD, o simplemente escuchar música en el sistema de sonido. Hasta en la cocina es imprescindible la energía eléctrica. El horno de microondas, la licuadora, la batidora, la tostadora, el refrigerador, la lavadora o un simple foco no podrían funcionar sin ella. La electricidad resulta vital para nuestra vida diaria. Por eso es importante saber y comprender de qué manera trabaja, para aprovecharla al máximo y con más eficiencia. Precisamente, el instrumento que se utiliza para analizar de forma precisa los fenómenos eléctricos es el multímetro. En este video, podrá conocer el moderno instrumento de medición y la forma de utilizarlo. Existen circuitos muy sencillos, como un simple apagador o un timbre, hasta circuitos tan complejos como los que utiliza un televisor o los que hay dentro de un sistema de audio. No importa qué tan sencillo sea un circuito, en todos, la electricidad juega un papel fundamental para lograr que funcionen. Para saber si un equipo está funcionando correctamente, primero debemos determinar cómo se está comportando el fluido eléctrico. Si queremos medir en forma adecuada los distintos fenómenos eléctricos, antes que nada tenemos que conocer perfectamente los parámetros más importantes de un circuito eléctrico, como el voltaje, corriente, resistencia, etc. Cómo se mide cada uno de ellos y la importancia que tienen en el comportamiento del circuito. Todo esto lo explicaremos de manera breve y sencilla a continuación, para que descubra la importancia de estos conceptos y utilice su multímetro perfectamente. Una lámpara de mano nos servirá muy bien para detallar esta explicación, ya que es uno de los circuitos más sencillos que existen. Un par de baterías, un alambre con un interruptor y un foco son los componentes eléctricos de este circuito tan simple, que nos ayudarán para encontrar los principales parámetros eléctricos. Si acomodamos cada parte de este circuito por separado, podremos identificar fácilmente su función y descubrir cómo se relacionan entre sí. Si queremos encender la lámpara, lo único que tenemos que hacer es cerrar el interruptor. Así la energía que viene de las baterías llega hasta el foco. Por eso comienza a brillar. Esto sucede ya que a través del foco circula la corriente eléctrica y su magnitud está limitada por el valor de resistencia que tenga el foco. En este circuito tan sencillo, podemos observar los tres principales parámetros que definen el comportamiento de un circuito eléctrico. Primero, el voltaje, que es una fuerza inicial que se proporciona a una corriente eléctrica, se mide en voltios. Tenemos la corriente, que se mide en amperios y se define como la cantidad de electrones que fluyen a través del circuito. La resistencia es el grado de oposición al flujo de corriente. Esta se mide en ohmios. Pero como podrá suponer, debe existir un instrumento especializado para la medición de estos valores. Claro, el multímetro. Este instrumento de medición sirve para determinar el valor de las tres principales variables eléctricas que acabamos de definir: voltaje, corriente y resistencia. En el circuito que tenemos como ejemplo, al medir el voltaje de las dos baterías que sirven como fuente de poder, tenemos un valor de 3.16 voltios. Si medimos la corriente que circula por los cables, encontramos un valor de 0.28 amperios. Finalmente, en la resistencia del foco existe un valor de 1.9 ohmios. Anteriormente, existían aparatos especiales para medir cada uno de estos parámetros, lo que obligaba a los especialistas en electricidad a cargar con 3 instrumentos independientes. Pero los avances tecnológicos permitieron reunir todos estos aparatos en un instrumento de medición sencillo, que por obvias razones recibe el nombre de multímetro. Descripción general del multímetro digital. Los primeros multímetros eran completamente analógicos y utilizaban una aguja que se desplazaba por una serie de escalas,
para indicar los valores de voltaje, corriente o resistencia. Pero con el avance de la tecnología y la electrónica, en la actualidad han sido reemplazados por medidores de tipo digital, que proporcionan lecturas mucho más exactas. Son más fáciles de manejar y, por increíble que parezca, son más económicos. Además, gracias al proceso numérico de señales, los multímetros digitales modernos son capaces en ocasiones de medir otros parámetros distintos al voltaje, corriente y resistencia. Algunos miden temperatura, otros cuentan con medidor de diodos, transistores, capacitancia, etc. Podemos encontrar una amplia gama de multímetros, desde los más sencillos, que sirven para realizar mediciones básicas, hasta los más especializados, que cuentan con escalas específicamente dedicadas a ciertos trabajos. A través de este video, explicaremos gradualmente cómo utilizar cada escala, comenzando con las mediciones más comunes hasta aquellas que solo se pueden llevar a cabo por medio de multímetros más avanzados. La principal intención de este programa es despejar todas sus dudas sobre cómo utilizar el multímetro y que pueda aprovecharlo de inmediato para realizar toda clase de mediciones, desde eléctricas, electrónicas, hasta en el área de mecánica automotriz. Antes, analizaremos las diferentes características de los actuales multímetros modernos, para que tenga un panorama amplio en la materia y pueda escoger el que más le conviene a sus necesidades laborales. Comenzaremos por un multímetro digital sencillo, el multímetro digital de Electrónica y Servicio modelo 241. Es un multímetro básico que sirve para realizar mediciones en voltajes DC, corrientes, resistencias, ganancia de transistores, continuidad, diodos, y se utiliza para hacer mediciones de voltaje en corriente alterna, aunque en el caso del amperaje solo puede medir en corriente directa. Y esta escala suele ser pequeña, por lo que recomendamos no medir grandes corrientes con este equipo, evitando así su daño. Para utilizar este multímetro, lo primero que tenemos que hacer es conectar sus terminales. Tenemos dos, una negra y una roja. La terminal negra siempre se conectará en la terminal COM, marcada con un signo de menos. La terminal roja, en mediciones normales, se conecta en la terminal marcada con la letra V, de voltios, una omega que significa resistencia, y una sigla MA de miliamperios. Además, note que se marca el límite de 1000 voltios en la escala correspondiente. Cuando tengamos las terminales conectadas en los puntos que corresponden, podemos comenzar a realizar mediciones. Para iniciar las mediciones, movemos la perilla central de su posición de apagado, ubicada en la parte superior, hacia cualquier escala que rodea el resto del multímetro. Podemos comenzar trasladando la perilla en sentido contrario a las manecillas del reloj, hacia las escalas marcadas como DCV, es decir, voltaje de DC. En ese momento podemos medir el voltaje de baterías, de eliminadores de corriente o de otros instrumentos o circuitos que utilicen voltaje de corriente directa. Observe que existe una escala de 1000 voltios, 200 voltios, 20 voltios, 2 voltios y 20 milivoltios para medir voltajes. Si lo que queremos medir es resistencias, tenemos que pasar a las escalas marcadas con la letra omega, que representa el símbolo de ohms. Aquí tenemos las escalas de 2000 kiloohms, 200 kiloohms, 20 kiloohms, 2000 ohms y 200 ohms. La elección de la escala adecuada depende de la resistencia que vaya a medir. Más adelante le explicaremos detalladamente. El estado de diodos y continuidad se mide colocando la escala, en donde se encuentra precisamente el símbolo de un diodo. Para medir la ganancia en transistores, se coloca la perilla central en la escala marcada como HFE. La escala marcada como 10 amperes se utiliza para medir corriente de DC. En este caso, se traslada la terminal roja de la posición intermedia a la superior, marcada como 10 amperes de DC. Pero si lo que necesita es medir corrientes más pequeñas, de máximo 200 mA, entonces debe colocar nuevamente la terminal roja en su posición normal.
y de este modo puede utilizar las escalas marcadas como dCA, o sea, amperes de DC. Así tenemos una escala de 200 miliamperes, 20 miliamperes, 2000 microamperes o 200 microamperes. Finalmente, tenemos la última escala que se encuentra marcada como ACV, o voltaje de AC. Aquí existen dos escalas, una de 200 voltios AC y otra de 750 voltios AC. Aclaramos que estos voltajes son promedio, voltaje RMS, y no máximo. El multímetro de electrónica y servicio modelo 242 es un poco más avanzado que el anterior. Puede notar que su aspecto es muy semejante al multímetro básico. Tiene escalas para resistencia marcadas con la letra omega de ohm, para medir ganancia de transistores de escala HFE, para medir voltaje de corriente directa, así como una serie de escalas para medir voltaje de corriente alterna, y otras para corriente directa. Sin embargo, tiene algunos detalles característicos. Tiene una escala marcada como K-Temp, en grados centígrados. Esto significa que podemos medir temperatura usando la punta especial que incluye el multímetro. También se anexan un par de escalas marcadas como amperes en corriente alterna, es decir, que nos permite medir corriente en condiciones de voltaje alterno. Si observamos bien, aparece un pequeño símbolo parecido a una sonda de sonido, que se ubica junto a la escala de medición de diodos. Aquí se puede medir continuidad. Finalmente, encontramos una serie de escalas marcadas como FCX para capacitancia, que se mide en microfaradios o picofaradios. Podemos encontrar otro tipo de multímetros llamados de autorrango, como el de la marca Protect modelo 506, que sirven básicamente para lo que describimos antes. Sin embargo, tienen una característica especial. A diferencia de los multímetros que mencionamos, su perilla rotatoria no tiene esa gran cantidad de escalas. Solo existe una posición para voltaje de corriente alterna, una para voltaje de corriente directa, una posición para resistencias, otra para corriente, etc. El mismo multímetro selecciona la escala más adecuada para hacer la medición. La manera como lo hace es muy sencilla. El multímetro posee circuitos internos que miden de forma preliminar el voltaje, la corriente o la resistencia que se midan en ese momento, y automáticamente selecciona la escala que dé la mejor lectura para tener una medición más precisa. Esta diferencia lo hace mucho más fácil de usar, pues no tiene que calcular la mejor escala para realizar la medición. Simplemente ubica la perilla en el parámetro que necesite medir, coloca las terminales y el multímetro expedirá la medición adecuada. Este tipo de multímetros están diseñados especialmente para el profesional en electrónica, que necesita una herramienta mucho más versátil y con más funciones, ya que además incluye una escala de Logic para medir voltajes lógicos, otra escala de milivoltios que permite medir voltajes muy pequeños, y una escala de Hertz que mide frecuencias. Este multímetro también se puede usar como generador de señal. Mide temperatura. En la escala de capacitancia e inductancia se pueden medir condensadores y bobinas. Y con los botones de la parte superior se realizan otras funciones más avanzadas. Algo muy especial que tiene este multímetro es un conector a través del cual se conecta a la computadora y se puede manejar por medio de una interfaz serial. Generalmente, este tipo de multímetros se usan en talleres electrónicos más avanzados, ya que todas estas características los hacen sumamente especializados. El multímetro de gancho, como el de la marca Electrónica y Servicio, modelo 245, se utiliza principalmente en aplicaciones especializadas. Generalmente se encuentra en la industria o en cualquier trabajo donde se manejen grandes corrientes y voltajes considerables. Su apariencia es muy similar a la de un multímetro normal. Sin embargo, la diferencia se encuentra en el gancho, ubicado en la parte superior, que se abre y cierra para realizar mediciones de corriente alterna de valores muy altos. Comúnmente,
Si se quiere realizar una medición de corriente, tiene que abrir el circuito y colocar el multímetro en el centro para hacer la medición. Pero existen algunas aplicaciones, como en motores industriales, donde resulta imposible abrir el cable cuando se trata de un alambre de alto calibre. Precisamente, para este tipo de casos, el multímetro de gancho puede funcionar perfectamente, ya que permite medir la corriente de manera simple. Se coloca el multímetro en la escala de corriente de AC. Se abre el gancho, se inserta donde se ubica el cable que se necesita medir y se cierra. En ese momento, el campo magnético inducido alrededor del cable producirá un voltaje en el multímetro y la corriente circulando tendrá que aparecer en la pantalla. Entonces, sin abrir el cable por donde circula la corriente, el multímetro de gancho realizó la medición. Sin embargo, existe un pequeño inconveniente. Este multímetro solo funciona para medir corriente alterna y no directa. Además, por su naturaleza, solo sirve para corrientes elevadas de 20 a 50 amperes en adelante. En este aparato podemos encontrar las escalas comunes de cualquier multímetro. Escala de resistencias: 20 kiloohms, 200 ohms, de hasta 1000 voltios de voltaje de DC y una escala de voltaje de AC de hasta 750. Sin embargo, incluye otras escalas especiales como las de corriente de AC. Como puede ver, tenemos una escala de 200 amperes y otra de 1000 amperes. Evidentemente, este multímetro se usa en aplicaciones industriales, pues como sabemos, los fusibles que normalmente se encuentran en los hogares, por ejemplo, se disparan aproximadamente a 30 amperes, es decir, que en una casa promedio siempre se está consumiendo menos de 30 amperes, y este multímetro puede medir entre 200 y 1000. Esta diferencia define su valor. Tenemos otra escala distinta en este multímetro, marcada como 20 megaohms y 2000 megaohms, que sirve para medir el grado de aislamiento de un circuito. Esta aplicación resulta muy importante en la industria para verificar que no existan fugas en ningún punto de alguna línea de alto voltaje o donde se manejen altas corrientes. También es sumamente útil en el automóvil para revisar que la instalación eléctrica no tenga fugas y como consecuencia exista un desperdicio de la corriente de la batería. Por medio de las escalas de medición de aislamiento, se puede comprobar, por ejemplo, la instalación eléctrica general de un auto, para descubrir alguna fuga de corriente, que sucede comúnmente cuando la batería se descarga con frecuencia. El multímetro modelo UT105 de la marca Electrónica y Servicio está especialmente diseñado para el área automotriz. Este tipo de multímetros sirven para verificar el voltaje de corriente directa, de corriente alterna, la resistencia, continuidad y diodos. Pero además tiene una escala especial para tacómetro, que mide las revoluciones por minuto, y una escala de ángulo de contacto, que sirve para indicar el momento cuando se unen los platinos. En ese instante se crea una chispa de encendido del motor. También incluye una escala de amperaje de corriente directa, que va de 200 mA a 10 amperios. En el multímetro UT105 podemos encontrar un botón azul, que sirve para accionar la función de congelamiento en pantalla. En su display, indica de qué manera deben ir conectadas las puntas para realizar la medición. Esto resulta de gran ayuda. Podemos encontrar multímetros más avanzados como el modelo MA149 del tipo autorrango de Electrónica y Servicio. Este multímetro, además de las escalas comunes, puede medir temperatura, frecuencia y pulsos de milisegundos. También cuenta con algunos botones para hacer ajustes de cilindros, temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit, congelamiento en pantalla, relación máxima y mínima en escalas y disparo. Incluso en la pantalla del display tiene una escala tipo aguja, es decir, una simulación que nos indica de forma analógica la medición de algún componente o señal de funcionamiento. Medición de voltaje de corriente directa. Ahora nos enfocaremos a observar de qué manera se realizan cada una de las mediciones con los multímetros.
Comenzaremos con la medición del voltaje de corriente directa, la cual circula en un solo sentido, como la que proporcionan las pilas que usan los dispositivos electrónicos portátiles. Recuerde que el voltaje es la fuerza inicial que se proporciona a una corriente eléctrica y se mide en voltios. Es importante mencionar que para medir voltaje las terminales del multímetro se colocan en paralelo al voltaje que queremos medir. Es decir, si vamos a medir una pila, la terminal negra debe ir directamente en la parte negativa y la terminal roja en la positiva. Para explicar cómo medir voltaje de corriente directa, utilizaremos el multímetro 241. Para ejemplificarlo mejor, tenemos una pila cuadrada que debe darnos 9 volts. Sin embargo, no sabemos si aún tiene el voltaje necesario para hacer funcionar algún radio u otro aparato electrónico. Para realizar esta medición, debemos elegir una escala adecuada. De 1000 o hasta 200 voltios sería demasiado. 20 voltios podrían servirnos muy bien, y con 2 voltios estaríamos midiendo con una escala menor, un voltaje superior, y no nos ayudaría. De esta manera, la mejor opción es seleccionar la escala de 20 voltios. Y de acuerdo a la polaridad de la pila, se colocan las terminales del multímetro para realizar la medición. Como resultado, tenemos que la pila ya no puede funcionar adecuadamente, pues debería dar 9 voltios, y en realidad genera menos de 3 voltios. Aunque en un momento no se colocaran en la posición correcta las terminales de salida, no afectaría el resultado de la medición. Si esto ocurre, el multímetro solo coloca un signo de menos antes de la cifra. De esta manera, se sabría que el voltaje solo está invertido. Para medir voltajes más pequeños, por ejemplo, una pila de 1.5 voltios, una escala de 20 voltios es demasiado alta. Entonces podemos elegir la de 2 voltios. Así colocamos las terminales en el extremo de la pila, como lo hicimos antes, y verificamos si todavía funciona correctamente o debe ser desechada. Para medir voltajes de corriente directa en el automóvil, se puede utilizar el multímetro automotriz UT105. Por ejemplo, se puede medir el estado de carga o energía en la batería, claro, ubicándolo en la escala para medir voltaje de corriente directa en la escala de 20 VCD, colocando la punta negra sobre el borne de COM y la roja en el borne de voltaje de corriente directa. Haciendo esto, debemos observar que la batería tenga un mínimo de 12.7 voltios. Si el voltaje es menor, la batería no podrá dar un buen régimen de carga y la unidad no arrancará. Pero si el voltaje es mayor a 14 voltios, la batería puede dañar el sistema. Cuando damos marcha al vehículo, el voltaje baja por un momento. Después, sube a 13.7 hasta 14.2 voltios. Esto indica que el alternador está trabajando. Al medir la batería, debe conectar en el cable rojo o borne positivo la punta roja del multímetro y la negra se conecta, obviamente, en la terminal negra o negativa de la batería. Una forma sencilla de verificar los postes es observar los símbolos en la batería. Existen mediciones más especializadas con relación al voltaje de corriente directa en el automóvil, como la medición del voltaje del sensor TPS. Para medir este voltaje, el switch debe estar abierto. Se debe conectar la punta negra al chasis del auto y la roja en uno de los extremos del sensor, que debe contar con 5 voltios de alimentación. Posteriormente, la misma punta se cambia al otro extremo para verificar que la tierra del sensor se encuentre en óptimas condiciones, es decir, 0 voltios. Cuando se coloca la punta en medio, el voltaje será 0.5 a 0.7 voltios, indicando que el papalote del acelerador se encuentra cerrado. Cuando se abre el papalote sin encender la unidad, se observa la variación de 0.5 a 4.5 voltios de alimentación del sensor. Si esta señal no la tenemos, es posible que el sensor esté dañado, y en consecuencia se tendrá que sustituir. Si no contamos con la alimentación de 5 voltios, tendremos que verificar las líneas de alimentación que vienen de la computadora hacia el sensor. Si la computadora no detecta la señal del sensor, probablemente tendremos falsos aceleramientos o fallas en la marcha mínima y en diferentes estados de aceleramiento del auto, como velocidad de crucero, a plena carga, etc. Por eso, se debe tener en cuenta que esta señal es sumamente importante para la regulación de la mezcla de aire-combustible.
Para ejemplificar mejor cómo medir el voltaje de corriente directa en el automóvil, podemos realizar la medición de actuador. Específicamente, mediremos el voltaje del inyector, que debe ser de 12 voltios en uno de los extremos del inyector, y en el otro extremo, tierra pulsante o pausada, que provee la computadora para hacer que el actuador abra o cierre su circuito. Para comenzar con la medición, se coloca la punta negra en cualquier parte metálica del chasis del auto, y la roja en uno de los extremos del inyector. Se abre el interruptor de la unidad y deben aparecer 12 voltios en un extremo. Ello indica que la computadora está alimentando al actuador. Cuando la punta roja se ubique en el otro extremo del inyector, al encender la unidad, el voltaje puede variar. Esto marca que el circuito del inyector abre o cierra su circuito, debido a que la computadora controla la tierra del inyector. Es decir, que la señal de control de la computadora es correcta. Si esta señal no es la correcta o no aparece en el actuador, tendremos problemas en el sistema de combustible, como fallas de aceleración, ahogamiento del motor por exceso o falta de combustible, falta de potencia o demasiado humo negro en el escape, debido al ahogamiento del inyector por exceso de combustible. Medición de voltaje de corriente alterna. Ahora veamos cómo medir el voltaje de corriente alterna, es decir, que circula en ambos sentidos, como la que recibimos en la línea de alimentación del hogar. Supongamos que queremos comprobar que nuestra línea de alimentación llega con el voltaje adecuado. Para ello, tendríamos que mover la perilla hacia las escalas que corresponden al voltaje de AC por tratarse de corriente alterna. Aquí, utilizaremos el multímetro 241 que ya conocemos. En este caso, sabemos que existe una corriente promedio de 127 voltios. Si usamos la escala de 750 voltios, sería demasiado alta y tendríamos errores en la medición. Pero podemos usar la escala de 200 voltios de AC, que es ligeramente superior a 127 para tener un margen de seguridad y que nos permitirá hacer una lectura correcta. Insertamos las terminales en el tomacorriente con cuidado y tomamos la lectura, que se considera correcta entre 115 y 127 voltios. Si es mayor, comenzaremos a tener problemas con los aparatos electrónicos, ya que pueden sobrecalentarse. En este caso, tendría que reclamar directamente a la compañía que suministra electricidad. Y por el contrario, si tenemos menos lectura, es posible que los aparatos se comporten en forma errónea. Aquí, probablemente la misma compañía tenga alguna culpa. Sin embargo, es posible que la instalación eléctrica se encuentre defectuosa, tal vez porque utilizó cable de poco calibre, o simplemente la instalación está sobrecargada con demasiados aparatos eléctricos. Esto se nota fácilmente cuando conectamos una plancha, y de inmediato bajan las luces de los focos por el exceso de consumo de corriente. Otra aplicación muy útil que puede tener la medición de voltaje AC en el hogar se presenta cuando queremos cambiar las tradicionales clavijas de 2 ranuras por las que existen ahora con triple perforación, 2 para el voltaje y otra para tierra. Estas triples clavijas tienen una disposición de terminales determinada, estandarizada a nivel mundial. La ranura izquierda, más ancha de lo normal, corresponde a neutro. La ranura derecha, poco más pequeña, corresponde a vivo. Y el orificio inferior a tierra. Para conectar correctamente la clavija, es necesario identificar muy bien los cables. Para esto, el multímetro se coloca en la escala de 200 voltios de AC. Una de sus terminales se envía hacia el marco metálico de una ventana o hacia la tubería de agua fría. Estos dos elementos dan un buen nivel de tierra. Con este punto bien conectado, la otra terminal se coloca alternativamente en uno y otro de los cables, que llegan hasta la clavija convencional. Con seguridad, encontraremos que uno de los cables existe un voltaje muy bajo, posiblemente menor de 5 voltios, y en otro el voltaje es bastante elevado, comúnmente de 100 o 120 voltios. En tal caso, el cable con voltaje pequeño es la línea de neutro, y el de mayor voltaje corresponde a la línea de vivo. Identificados, ahora se puede conectar la clavija de 3 terminales. Es muy importante que estas mediciones se realicen con extremo cuidado, ya que un voltaje como el que tienen las 2 terminales de los cables de 127 voltios de AC pueden producir una descarga bastante desagradable si se llegan a tocar por descuido, o si el cable que corresponde a vivo
toca accidentalmente algún punto metálico, puede generar una descarga muy fuerte. Ahora tenemos un ejemplo donde mediremos el voltaje AC y voltaje DC en una fuente de poder en un reproductor de discos compactos. Para probar si se encuentra funcionando correctamente, tenemos que realizar 3 mediciones de voltaje, 2 de AC y una de DC. Primero, se determina si el voltaje que viene en la línea de alimentación efectivamente llega a la radiograbadora. Para esto, se localizan los 2 puntos de entrada de voltaje del transformador principal. Se miden utilizando la escala de voltaje de AC, que debe ser entre 115 y 127 voltios de AC. Para comprobar que el transformador está funcionando, se mide el voltaje a su salida. Se localizan los cables que salen del transformador, y ahí se ubican las terminales del multímetro. En este caso, debe existir un voltaje entre 6 y 25 voltios de AC, dependiendo de la marca y modelo del equipo. Este voltaje se dirige a un puente de diodos y a un condensador para obtener un voltaje de DC. Entonces, se mueve la perilla hacia la escala de voltios de corriente directa y se mide el valor que tienen los extremos del condensador de filtrado, que debe ser ligeramente superior al voltaje anterior. Si hasta el momento todos los valores han sido correctos, la fuente de alimentación está funcionando bien, pero si en algún punto los voltajes se pierden, la fuente tiene problemas. Medición de corriente. Si recordamos, la corriente es la cantidad de electrones que fluyen a través del circuito y se miden en amperios. Ahora analicemos sus mediciones. Con el multímetro modelo 241, solo se logran medir corrientes de directa. Nos puede servir, por ejemplo, suponiendo que tuviéramos un equipo cuyo fusible se funde con demasiada frecuencia. Es probable que este circuito tenga un exceso de corriente circulando a través de él. Se puede comprobar retirando el fusible y ubicando la escala del multímetro en la más alta de las mediciones de DCA. En este caso, la escala de 10 amperes. Recuerde cambiar la terminal roja de la posición intermedia a la superior en el multímetro. Y se lleva a cabo la medición conectando las 2 terminales del multímetro en los puntos donde hace contacto el fusible. Si observamos que el valor se encuentra arriba de las especificaciones del fusible, puede ser conveniente buscar fugas de corriente o colocar un fusible de mayor potencia. En todo caso, consulte el manual del equipo. La medición de corriente directa resulta muy útil en los automóviles. Con el multímetro UT105 en la escala de amperaje directa, lo máximo que podemos medir es 10 amperios. Por esta razón, se pueden hacer mediciones de corriente muy pequeñas. En este caso, haremos la medición de un pequeño foco del automóvil, que nos marcará la cantidad de corriente que se utiliza. Para esta medición, la punta negra debe estar en el borne de COM y la roja en el borne de amperaje. Además, se tiene que abrir una de las líneas o extremos del circuito para colocar el amperímetro como puente eléctrico entre el foco y la línea de alimentación del mismo. Para realizar la medición con mayor facilidad y evitar abrir las líneas de alimentación del auto, se puede utilizar un amperímetro de corriente directa tipo gancho. Con el multímetro de electrónica y servicio, modelo 242, podemos medir corriente alterna, ya que cuenta con esta escala. Para realizar esta medición, la perilla del multímetro debe ubicarse en las escalas indicadas. Enseguida, se enciende con el botón correspondiente. Tenemos 2 escalas de corriente alterna, una de hasta 200 mA y otra de 20 amperes. En estas mediciones de corriente, la terminal negra se coloca en COM y la terminal roja se coloca en el segundo borne de izquierda a derecha cuando realizamos mediciones de miliamperes, o en el borne del extremo izquierdo para mediciones de hasta 20 amperes. Para efectuar mediciones de corriente en circuitos de voltaje alterno, el multímetro se coloca en serie con el aparato cuya corriente se quiere medir. En este caso, se tiene que cortar el cable del aparato para introducir el multímetro en las 2 terminales. Sin embargo, esto no siempre es conveniente. Por esto, sería útil construir un pequeño circuito auxiliar como el que tenemos aquí. Se trata de una clavija macho, una clavija hembra y un pequeño cable que los une. Aquí es donde se puede abrir el cable para introducir el multímetro.
De preferencia, se colocan los caimanes en los puntos abiertos, para que al terminar de realizar la medición, se conecten entre sí los dos caimanes y el aparato funcione normalmente. Como ejemplo, tenemos una plancha. Usando el circuito, tenemos que su consumo es de 8 amperes. Medición de resistencia. Para comenzar a medir la resistencia, recordemos que es el grado de oposición al flujo de corriente y se mide en ohmios. Para medir la resistencia con el multímetro 241, es necesario mover la perilla hacia las escalas marcadas con la letra omega, que significa ohms, medida con la que realizamos esta medición. Estas escalas van desde una resistencia pequeña de 200 ohms hasta una muy grande de 2000 kiloohms. Elegir la escala adecuada depende directamente de lo que se vaya a medir. Supongamos que tenemos que medir la resistencia de un cable que va desde el apagador hasta el extremo de un foco, para saber si es la causa de que no encienda correctamente. Aquí sería necesario colocar la escala más pequeña de 200 ohms y ubicar las terminales en los extremos del cable que se va a medir. Es decir, una terminal en el extremo del interruptor y la otra en el extremo del foco. Para realizar esta medición, el switch principal debe colocarse abajo, para no tener energía, ya que podríamos recibir una descarga. Colocadas las dos terminales se realiza la medición. Normalmente, un cable debe tener poca resistencia, no más de 1 o 2 ohms. Si tiene más valor, con seguridad el cable está oxidado o tiene alguna fractura. En este caso, debe ser reemplazado para tener en buenas condiciones la instalación eléctrica. Otra aplicación del multímetro, para utilizarlo como ómetro, es al determinar la resistencia de un aparato electrodoméstico. Algunos aparatos de este tipo utilizan resistencias como las planchas, los calefactores eléctricos, etc. Por ejemplo, cuando una plancha no calienta como debe ser o tiene un consumo excesivo, se puede medir la resistencia del calefactor que se encuentra dentro de la plancha. Se desconecta la plancha y las terminales del multímetro se conectan a la entrada de la clavija y se hace la medición. Generalmente, una plancha debe tener un valor de resistencia relativamente bajo, entre 10 y 20 ohms. Si el valor es menor, digamos 5 ohms o menos, significa que la resistencia está en corto, y si el valor es demasiado alto, más de 40 ohms, la plancha no calentará. En el caso del calentador eléctrico sucede lo mismo. Tendríamos que cambiar la resistencia por otra en buen estado. Para medir resistencia dentro de un dispositivo electrónico, en primer lugar, se desconecta el aparato o se extrae la fuente de energía en el caso de ser alimentado a través de baterías. Completamente libre de energía, se colocan las terminales en los extremos de la resistencia. Aquí probablemente se debe cambiar la escala, dependiendo de la resistencia que se mida. Por ejemplo, si utilizamos la escala más baja de 200 ohms, la pantalla marcará 1 a la izquierda. Esto significa que la escala es demasiado pequeña para realizar la medición. Entonces, se puede usar la escala de 2000 ohms. Sin embargo, es muy posible que todavía permanezca 1 en la pantalla, pues la escala aún es poca. Entonces se tiene que pasar a la siguiente escala. En ese momento, indica un valor aproximado de 10 kiloohms, que es el valor de la resistencia. Si la resistencia es mayor, simplemente se va cambiando la escala hasta encontrar la que dé la medición correcta. Las escalas de resistencia también se usan para medir la continuidad de un circuito. Se dice que existe continuidad en un cable o pista de circuito impreso cuando tenemos baja resistencia entre un extremo y otro. Para verificarlo, se coloca el multímetro en la escala de ohms más baja, en este caso 200 ohms, y las terminales se ubican en los dos extremos del cable o de las pistas del circuito impreso que se vayan a medir. Si en el multímetro aparece una escala muy baja, menos de 5 ohms, significa que existe una buena continuidad en el cable o pista. De lo contrario, si aparece un valor mayor, puede ser que la pista se ha fracturado o el cable se encuentra oxidado. Es decir, cualquier problema que impida que exista una correcta circulación de corriente entre ambos extremos del cable o pista impedirá el buen funcionamiento del circuito. Ahora,
En el mismo dispositivo se puede realizar la medición de resistencia, pero con el multímetro 506 de autorrango. Para realizar las mediciones de resistencia, en el caso del multímetro anterior, se tenía que adivinar la escala correcta hasta conseguir un valor adecuado. No ocurre así con el multímetro de autorrango. Basta colocar la perilla en la posición de ohms, ubicar las terminales en los extremos de la resistencia y el multímetro automáticamente muestra el valor apropiado. Si la resistencia cambia por otra de un valor distinto, por ejemplo, de 3.3 kiloohms pasa a otro de 1 megaohm cuando se colocan las terminales sin mover en absoluto la perilla de escalas, el multímetro marcará el valor adecuado. Para revisar el estado de un fusible, se pueden usar dos procedimientos. Con uno se mide la resistencia y con otro la continuidad. Este último lo detallaremos más adelante. Entonces, para medir la resistencia, el multímetro 241 debe estar en una escala de resistencia muy pequeña, por lo general de 200 ohms. Y se colocan las dos puntas en los extremos del fusible. Si entrega un valor muy bajo, 1 ohm o menos, el fusible se encuentra en perfecto estado. Pero si encontramos un valor de resistencia alto o el multímetro marca circuito abierto, significa que el fusible está dañado. Para tener un panorama más amplio sobre la utilidad de la medición de resistencias, describiremos algunas de sus aplicaciones en el mundo de la electrónica. Un ejemplo típico se presenta cuando un reproductor de discos compactos ya no reproduce correctamente los discos. Puede comenzar a repetir cierto segmento, a saltar canciones o simplemente a no reconocer los discos. Debido a que en ocasiones el aparato funciona correctamente, se puede suponer que el recuperador óptico se encuentra en buenas condiciones. Entonces, lo que puede estar dañado son los motores que mueven el giro del disco, o el desplazamiento del recuperador óptico. Para saber si están bien, se revisa con cuidado el mecanismo de los motores. Ambos son idénticos, y se mide su resistencia, que en los dos casos entrega un valor aproximado de 12 ohms. Si alguno de los motores tuviera un valor distinto, puede ser menor o mayor, entonces el motor puede tener problemas. En este caso, sería necesario cambiar todo el ensamble. En caso contrario, si los motores tienen una correcta resistencia, es posible que el mecanismo se encuentre atorado mecánicamente. Para corregir este problema, es preciso limpiar perfectamente el carril metálico por el que corre el recuperador óptico, el carril plástico de la parte superior y los engranes que forman el mecanismo de desplazamiento. Hecho esto, se lubrican nuevamente con grasa especial para mecanismos y garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo. En muchas ocasiones, con una operación tan sencilla y económica, se puede recuperar el perfecto funcionamiento de reproductores de discos compactos. También podemos medir resistencia en el área automotriz. Para ello se puede utilizar el multímetro UT105. Se puede observar su aplicación en un cable de bujías, ya que con frecuencia la resistencia de estos cables pierden valor, es decir, se desvaloran o se abren y dejan de funcionar, lo que provoca diversas fallas en el auto, como cabeceo, inestabilidad en la máquina, etc. Para realizar esta medición, se ubica el multímetro en la escala de 20 kiloohms y se mide los extremos del cable. Es importante que la unidad se encuentre apagada y el cable se desconecte con mucho cuidado. Las puntas del multímetro se colocan en los extremos del cable, en la escala de 20 kiloohms y dependiendo de la medida obtenida. Si no da lecturas, se puede concluir que se trata de un cable abierto. Y si se obtiene una lectura fuera de los valores especificados por el fabricante, el cable se encuentra devalorado o fuera de rango. Un valor típico de los cables por cada 30.5 centímetros es de 3.5 kiloohmios y 7.5 kiloohmios, dependiendo del fabricante y el tipo de cable. Otra aplicación de resistencia en el área automotriz sucede cuando se mide un sensor del tipo resistor variable. En este caso, un sensor TPS, que corresponde al sensor de posición del acelerador. Es importante
que antes de desconectar un sensor, verificar que no tenga energía, es decir, que la unidad se encuentre totalmente apagada. En los extremos del sensor TPS se mide la resistencia total, y en medio, y en uno de los extremos, se observa la variación de esta resistencia. Si la resistencia no varía, el sensor se encuentra dañado, es decir, abierto o en corto, alterando su funcionamiento. De esta manera, la computadora registra una aceleración falsa y habría problemas en la mezcla de aire-combustible de la unidad. Por lo tanto, si el sensor falla, aunque la unidad encienda, se ahogaría o jalonearía al acelerar, porque la computadora registraría una aceleración en falso. Otro ejemplo de medición de resistencia en automóviles se puede observar al medir un inyector, que puede presentar una resistencia de 1 a 20 ohmios, dependiendo de la marca y el tipo de inyección. Es importante recordar que para realizar esta medición, se debe desconectar el inyector de su alimentación eléctrica y colocar las puntas en sus extremos. Si la resistencia es baja en relación a su valor correcto, o se encuentra en corto, se pueden crear problemas de exceso de combustible. Esto ahogaría el motor, o se podría producir demasiado humo negro. Si no se registra ninguna resistencia, entonces el inyector se encuentra abierto. Por lo tanto, sería necesario sustituirlo. Medición de continuidad. En casi todos los multímetros, podemos encontrar un parámetro de medición denominado continuidad. Enseguida, explicaremos de qué se trata. En el multímetro 242, la escala de continuidad coincide con la de diodos. En este caso, cuando se coloca el multímetro en esta escala y las puntas se dirigen a los extremos de un cable o circuito y se tiene continuidad, se puede escuchar un zumbido característico. Pero si no emite ningún zumbido, el circuito no tiene continuidad. Esta particularidad es muy útil, ya que se puede revisar continuidad sin la necesidad de observar la pantalla del multímetro. Simplemente con la presencia de un tono audible, se puede comprobar si existe o no. Con otro multímetro que no cuente con esta función, como el 241, es necesario usar la escala de resistencias en escala baja. En la pantalla se comprueba si existe continuidad. Si el valor de resistencia es bajo, significa que sí hay. Pero si el valor es alto, no existe tal continuidad. Cuando se mide un fusible, también se observa la aplicación de la medición de continuidad si se colocan las puntas del multímetro en los extremos del fusible. Y se escucha el típico sonido del medidor de continuidad. Indica que el fusible se encuentra en buenas condiciones, pero si no se escucha nada, el fusible está dañado. Continuemos con otro ejemplo de medición de continuidad, pero ahora en el automóvil. Aquí será muy útil el multímetro UT105, pues nos indica por medio de una señal acústica la continuidad de un elemento, y además muestra la resistencia de dicho componente. Para medir la continuidad del interruptor de la puerta de un auto, antes que nada se coloca el multímetro en la escala de continuidad. La punta negra se conecta en el borne COM o negativo y la roja en el borne donde se encuentra el símbolo de continuidad. Además, el interruptor debe estar desmontado. A continuación se colocan las puntas del multímetro en los extremos del componente y se escucha un sonido. Este dejará de sonar cuando se apriete el interruptor. Si el sonido no fuera muy fuerte o se presenta de forma intermitente, con seguridad el interruptor estará fallando. Otra aplicación del multímetro en la medición de continuidad en el automóvil puede observarse en el interruptor de frenos. Este interruptor se encuentra en el pedal del freno y puede tener 2 o 3 posiciones. Este dispositivo provoca que se enciendan las luces de stop. Sin embargo, en algunos autos, la señal que provee el interruptor también la utiliza la computadora para disminuir la cantidad de combustible, y de este modo no se ahogue la unidad.
Para verificar el interruptor, se desmonta y se colocan las puntas del multímetro en los extremos del componente. Se pulsa y se debe notar una variación en el multímetro, es decir, se escuchará el sonido. Medición de diodos. Enseguida descubriremos para qué sirve la escala de medición de diodos en los multímetros. Para realizar esta medición con el multímetro 241, la perilla del multímetro se coloca en la escala marcada con un símbolo de diodo. Y en los extremos de los dispositivos se colocan las terminales. En los diodos, es muy importante la polaridad del dispositivo, es decir, el lugar correcto en donde se colocan las puntas. Por ejemplo, si la punta roja se sitúa en el cátodo marcado con una banda y la negra en el ánodo marcado sin banda, el multímetro mostrará una escala de resistencia prácticamente infinita. Si las terminales se invierten, la roja ahora se coloca en el ánodo y la negra en el cátodo, el multímetro marcará un voltaje de 0.7 volts, o lo que es lo mismo, 700 milivoltios. Esto significa la caída del voltaje en el diodo. Este valor de aproximadamente 7 es normal en diodos de silicio y en un diodo de germanio, la caída sería alrededor de 300 o 400 milivoltios. Si tuviéramos un diodo que no estuviera marcado, para saber la ubicación del ánodo y del cátodo, simplemente se colocan las terminales en una posición y en otra, y en el punto donde marca aproximadamente 700 milivoltios, aquí la terminal roja marca el ánodo y la negra el cátodo. Con esta escala, también se puede determinar si un transistor es tipo PNP o NPN. Para ello, se utiliza la escala de diodos y las puntas del multímetro. Se coloca la punta negra en el extremo izquierdo del transistor y se toca con la punta roja la terminal de en medio. Así tenemos un circuito abierto, aquí y en la terminal de la derecha. Esto indica que en ningún punto existe conducción. Ahora, la punta negra se coloca en la terminal de en medio y la roja en la punta izquierda. Ahí tenemos un diodo. Cuando la punta roja se sitúa en la terminal derecha, no hay conducción, y al momento de ubicar la punta negra en la terminal derecha y la roja en la terminal izquierda, marcará la presencia de un diodo. Cuando la punta roja se coloca en la terminal de en medio, no existe conducción. Entonces, esta punta roja se pasa al extremo izquierdo y la punta negra en medio, y se observa que hay un diodo. Después la punta negra se corre a la terminal derecha, y también existe un diodo. Esto significa que el transistor es tipo NPN, pues en este caso la terminal izquierda es la base y las terminales de en medio y la derecha, el colector y el emisor respectivamente. Para conocer la aplicación de la escala de diodos en el automóvil, podemos emplear el multímetro UT105. Para medir diodos, la punta negra en COM y la roja en donde está el símbolo de diodos. Se coloca el multímetro en la escala del símbolo del diodo. Para realizar una medición en un diodo de protección de línea, se sitúa la punta roja en el ánodo y la negra en el cátodo. En la lectura del multímetro debe existir un pequeño voltaje en milivoltios. Cuando se invierten las puntas, no debe haber lectura. Y si hubiera, puede significar que el diodo se encuentra dañado, pues está en corto o tiene fugas. Si no existe lectura de ninguna manera, el diodo estaría abierto. Por esto habría falta de alimentación en algún circuito de la unidad, provocando su falla. Medición de transistores. Existe otra escala que sirve para determinar el estado de los transistores, y justamente es la escala marcada como HFE.
Esta escala sirve para saber el valor de ganancia en corriente directa que tiene un transistor. Este valor es importante porque se emplea para determinar la cantidad de amplificación de un transistor en un circuito determinado. Por ejemplo, en un amplificador de audio, si conocemos el valor de amplificación del transistor, se puede calcular exactamente cuánto va a amplificar o decrecer una señal. En ocasiones, para hacer un amplificador de par complementario, es conveniente que el transistor NPN y el transistor PNP tengan la misma ganancia, o por lo menos parecida. En estos casos, como los fabricantes generalmente proporcionan solo un rango de ganancia y no un valor exacto, se pueden conseguir varios transistores, hacer la prueba y separar los dos que tengan valores más cercanos. En el multímetro 241, la escala de medición de transistores está marcada como HFE. Se encuentra conectada a un pequeño círculo en la parte inferior izquierda, en donde existen varias terminales. La mitad izquierda del circuito se encuentra marcada como NPN y la derecha como PNP. Y en cada orificio hay una sigla: E de emisor, B de base, C de conector y nuevamente E de emisor. Esto significa que tenemos que conocer la disposición de terminales del transistor para conectarlo adecuadamente. Para ejemplificarlo, tomamos el transistor anterior, que tiene una disposición de terminales base, colector y emisor, y determinamos que es de tipo NPN. De esta manera, se conectan las terminales del transistor, la base en la base, y también el colector y el emisor, donde corresponde. Cuando se inserta, indica que el transistor tiene una ganancia de alrededor de 53 unidades. Esto quiere decir que la corriente que circula a través de su colector y emisor será 53 veces la corriente que circula a través de su base. Medición de capacitancia. Solo los multímetros avanzados tienen escala de medición de capacitancia, que sirve para saber si un condensador, también llamado capacitor, proporciona la capacitancia correcta, según especifica el dispositivo. La capacitancia se define como la propiedad que tienen ciertos dispositivos de almacenar temporalmente una carga eléctrica, y esta propiedad los hace muy útiles, por ejemplo, en la construcción de fuentes de alimentación, en circuitos de filtrado, sintonía de frecuencias, etc. En el multímetro 242, la capacitancia está marcada como FCX. Tiene 5 escalas, una que proporciona un máximo de 2000 picofaradios, otra de 20 nanofaradios, 200 nanofaradios, 2 microfaradios y una escala máxima de 20 microfaradios. Esto significa que este multímetro puede medir capacitores de hasta 20 microfaradios. Para determinar el valor de un capacitor tipo disco, se insertan sus terminales en las ranuras que se encuentran en el extremo izquierdo del multímetro y se busca la escala adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos en la escala de 20 microfaradios que el valor obtenido es demasiado pequeño, y si movemos la escala hacia la inmediata inferior, indica que el capacitor es aproximadamente de 0.1 microfaradios. Esta escala sirve perfectamente para determinar si un condensador se encuentra en buen estado, y es muy útil durante la reparación de aparatos electrónicos. La medición de la capacitancia en la reparación automotriz se utiliza principalmente para efectuar mediciones en los modelos antiguos de automóviles, pues su sistema de encendido contaba con condensadores. Su función era proteger al sistema de platinos. Para este tipo de mediciones se puede utilizar el multímetro MA149. Para medir un condensador, se coloca el multímetro en escala de capacitores y se presiona el botón azul. Para seleccionar la escala de nanofaradios, la punta negra se ubica en el borne de COM y la roja en voltios. Se conectan las puntas en los extremos del condensador y en este momento aparecerá el valor de su capacitancia.
Mediciones especializadas. Ahora conoceremos algunas escalas que solo incluyen multímetros avanzados. Con el multímetro 242 se puede medir la temperatura. En este caso, se utiliza la escala marcada como K-Temp, grados centígrados. Para esta medición, se necesita el cable especial que posee el multímetro. En la clavija amarilla se encuentran claramente marcados un signo de más y otro de menos, los cuales deben coincidir perfectamente con los que están marcados en la carátula del multímetro. Se conecta la clavija en las terminales y el multímetro estará listo para medir temperatura, usando el pequeño dispositivo que comprende el cable al final. En el taller electrónico, la medición de temperatura sirve para determinar el grado de calentamiento de un circuito integrado. Para ello, solo es necesario colocar la punta sobre el dispositivo, y de esta manera se puede determinar si está más caliente de lo normal. La medición de temperatura en el taller automotriz también es muy útil. Con el multímetro MA149, para realizar este tipo de mediciones, se coloca la escala de temperatura y se instala la sonda o temporal en el borne de temperatura, que en este caso se ubica junto al selector de escalas. A través de esta sonda se monitorea la temperatura, que puede ser en grados centígrados o Fahrenheit. Principalmente, se utiliza para medir la temperatura que existe en el interior del vehículo para determinar si el aire acondicionado trabaja correctamente. La escala de tacómetro solo existe en los multímetros automotrices, como el modelo MA149. La escala de tacómetro nos indicará las revoluciones por minuto del motor. Se pone el multímetro en función RPM. Luego, el captor magnético se coloca en el borne COM y la roja en el borne con el símbolo de revoluciones por minuto. En el caso del multímetro MA149, el captador se puede situar indistintamente en cualquiera de los cables de bujía. En ese momento, se enciende la unidad para observar las revoluciones por minuto. Pero debemos presionar el botón RPM/dis cuando se trate de un auto con encendido tipo DIS. Cuando el vehículo se acelera o desacelera, las revoluciones por minuto cambian. Los motores actuales varían en revoluciones por minuto. En marcha mínima, pueden ser de 750 a 950 revoluciones por minuto. Si la marcha mínima se encuentra fuera de este rango, pueden existir problemas de inestabilidad en la marcha del motor, en el encendido o en el consumo de combustible. El ángulo de contacto es el ángulo de encendido del motor. La medición del ángulo de contacto se puede realizar en un automóvil de bobina convencional, es decir, un vehículo que no cuenta con un sistema de encendido DIS o encendido electrónico. En este caso, utilizaremos el multímetro UT105. Para medir la bobina convencional, se coloca la punta negra en el borne de COM y la roja en el borne con el símbolo de ángulo de contacto. El multímetro se ubica en la escala de 4 cilindros, mismos que tiene el auto. La punta negra se coloca en la tierra o chasis y la roja en el borne negativo de la bobina para saber el porcentaje del ángulo de contacto de la unidad. Si el porcentaje se encuentra fuera de las especificaciones, disminuirá la calidad de encendido del motor y habrá problemas. Una característica de los multímetros automotrices avanzados, como el modelo MA149, es la medición de pulsos en milisegundos. Esta función se puede usar para medir el tiempo en milisegundos de apertura de los inyectores. Para esto, es necesario colocar al multímetro en la escala de pulsos, ubicar la punta negra en el borne de COM
y la roja en la escala de voltaje. Cuando se coloca la punta negra en el chasis y la roja en el extremo del inyector, en ese momento se enciende la unidad y se marcará el tiempo en milisegundos del inyector al trabajar. Si el valor no se encuentra dentro de los valores correctos, el automóvil tendrá problemas con el encendido. La frecuencia es la medición de los ciclos por segundo medida en hertz o hercios. Para verificar la frecuencia, por ejemplo, de un sensor MAP, el multímetro se coloca en la escala de hertz. La punta negra en el borne de COM y la roja en el borne de voltios, o revoluciones por minuto. La punta negra se conecta al chasis y la roja donde se encuentre la señal del dispositivo MAP. Se enciende la unidad y el multímetro indicará la frecuencia, que dependerá de la aceleración y del tipo de sistema de inyección y encendido. Para esto, se consideran las cartas de diagnóstico del automóvil, y aquí se verifica si el valor que ofrece el multímetro se ubica dentro de lo normal. De lo contrario, si los valores fueran anormales, provocaría que la mezcla de aire-combustible se encuentre fuera de especificaciones, causando problemas en el motor, ya sea con una marcha mínima inestable o con el encendido fallando. Conclusión. A través de este video, nos dimos cuenta de la utilidad que tienen los multímetros, ya sea en el área eléctrica, electrónica o automotriz. Descubrimos que existen muchos y muy variados, de los cuales podemos elegir el que más convenga a nuestro trabajo. En realidad, son imprescindibles, ya que con esta herramienta tan valiosa y como su nombre lo indica, con múltiples funciones, podemos realizar mediciones muy simples a componentes que usamos a diario, hasta mediciones muy especializadas que requieren de multímetros sumamente avanzados. Podemos concluir que el multímetro es un instrumento de prueba y diagnóstico invalorable para el profesional en cualquier área o disciplina, capaz de compararse con la pluma para un escritor o la regla para un arquitecto.